Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... Tema: inocencia fiscal. Y nuestro invitado, Juan Manuel Álvarez Echagüe. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación, como siempre. No, un gustazo que estés acá. Ya, la audiencia ya lo conoce, a Juan Manuel, es un amigo de la casa. Juan Manuel, por lo menos una vez al año viene seguro. Y a veces dos. Y capaz que lo llamamos más veces, porque la verdad que siempre tiene la deferencia de venir. Lo llamo y al toque me dice, sí, pim, armo la agenda, que es una agenda ocupada, es cierto. Y lo tenemos igual. Y me dice, no, Mario, ahí está, pim, y el tipo aparece. Lo cual te lo agradezco ahora públicamente. No, a los amigos todo. Bueno, me alegra que esté en su cuenta de amigos. Juan Manuel, vos sabés que el tema, el origen fue inocencia fiscal. ¿Cómo lo podemos enfocar? Se me ocurre a mí primero explicar de qué consta, porque el común de la gente, visto como contribuyente, digamos, no sabe de qué se da. Se habla en las altas esferas de inocencia fiscal, y la gente, creo yo, la mayoría no sabe de qué se trata. ¿De qué se trata? Vamos a ver, yo creo que sabe de qué se trata, pero está confundida. A ver, buenísimo, a ver. O cree saber de qué se trata, porque Mira, empiezo por el final. Ayer me tocó dar una conferencia en el Congreso de CRA, de la Confederación Rurales Argentinas, que me invitaron muy gentilmente, un grupo de amigos, y fui. Y abrieron, por suerte llegué tarde, estaba el ministro Sturzenegger y Santilli, y después estaba en esa apertura la senadora Patricia Bullrich. Pero llegué a cuando ella empezaba a hablar. Entre otras cosas dijo que con la ley de inocencia fiscal esos productores agropecuarios que estaban ahí podían sacar hasta 7 millones de dólares, meterlos en el circuito y que no iban a tener ningún problema porque esto era un blanqueo. Dijo, bueno, me corrijo, casi un blanqueo. Esto es lo que la gente cree. Bien. Por supuesto tomé la palabra cuando me tocaba hablar a mí y no pude con mi genio y dije que eso era mentira, que era falso, que eso estaba mal, que los estaban entrampando, que los estaban llevando a un lugar donde iban a tener un problema si sacaban 7 millones de dólares. Cuando terminé de exponer, se acercaron varias personas a decirme que habían creído lo que habían escuchado y que cómo era. Yo les dije que se tenían que hacer asesorar, que tenían sus contadores, que lo hicieran ver y cualquier cosa, pero que eso era absurdo directamente. Esto es lo que está planteado hoy. Yo escribí varias notas periodísticas y hice varias notas en radio, en la tele, inclusive estuve con Fontevecchia. Y es claro que el presidente mismo habló de que esto era como si fuera un blanqueo, dijo textual, en una nota en América. ¿Qué implica eso de como si fuera un blanqueo? Claro, y a la gente le están haciendo ir por un carril que es equivocado, le están mintiendo respecto de lo que es. Pero a ver, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo agarro 7 millones de dólares y los saco libremente? Al otro día vas a tener la wifi encima tuyo y a los pocos años la FIP encima tuyo. Claro. Básicamente, esta ley de inocencia fiscal tiene, para explicarle a la gente, 4 ejes. Se modificó la ley penal tributaria, se hicieron cosas en ese caso, algunas cosas buenas, se subieron los montos de lo que era delito. Antes por una evasión de $1.500, $1.200 ibas preso hasta 6 años. Una locura, era un delirio. Los montos por la inflación habían quedado desfasados, se actualizaron. Quedaron en unos $76.000, son 100 millones de pesos, pero para ponerlo en dólares, sí. Más o menos algo razonable. Y se hicieron otras modificaciones a la ley penal tributaria. Se modificó la ley de procedimiento tributario, que nosotros conocemos bien, Mario. Uh-huh. En algunas cuestiones, ahí se redujo el plazo de prescripción, básicamente. Esto tiene un eje, ¿no? Sí. Hasta dónde llega. Luego se modificó el Código Civil y Comercial, diciendo que las obligaciones tributarias de todos los fiscos del país, nación, obvio, provincias y municipios, se rigen por lo que dice el Código Civil, y el Código Civil remite a la ley de procedimiento tributario. Bien. Entonces hay eso es bueno, hay una unificación de los plazos de prescripción en 5 años como criterio Bien. General. Y por último, lo que parece ser un blanqueo, se crea, eso no se modifica nada, se crea una declaración simplificada del impuesto a las ganancias. Toda simplificación, creo que en nuestro país, que tenemos un complejo sistema tributario, es buena.
esta simplificación definitivamente de simplificado tiene poco. ¿Sí? Bien, bien. Lo podrán ver, lo podrás cotejar con tus colegas contadores que han estado haciendo algunos ejercicios de que esto es un sistema que es un chino, ¿sí? Es un chino. Pero básicamente lo que hace esta declaración simplificada del impuesto a las ganancias es que se pueden sumar solo personas humanas con ingresos, flujo de fondos. Ingresos ya lo definieron, flujo de fondos. No es saldo a pagar de impuestos, sino es ingreso por cualquier concepto de hasta 1.000 millones de pesos por año. Ese es el tope. Personas humanas. En esto no pueden entrar las empresas, no pueden entrar los que están categorizados como grandes contribuyentes, ¿sí? No pueden estar los que tengan algún problema de quit, ¿sí? Algún cuestionamiento de su quit, no pueden entrar, ¿sí? Solo personas humanas con este monto y 10.000 millones de pesos de patrimonio. ¿Sí? Sí, o sea, 700 y pico de mil dólares. O sea, que agarra una porción importante de la población. De flujo, sí. Ahí hay un tema, porque depende de lo que tengas como bienes, porque si tenés bienes de sos accionista de compañías, ahí ya tenés un problema, porque tu patrimonio probablemente, aunque sea nominalmente, sea muy alto. Patrimonio son 7 millones de dólares. Es importante, pero tampoco es un disparate cuando ves cómo puede estar conformado ese patrimonio, ¿no? A eso me refiero. Pero bueno, entra un universo importante. Y lo que permite esto es, el sistema funciona así, el fisco te va a dar una propuesta de declaración jurada, ¿Sí? Con los ingresos, gastos, todo lo que tiene sistémico, cruces de información que tiene sistémicos, y te va a proponer esa declaración jurada. Originalmente era una declaración jurada cerrada, sobre la cual no podías hacer ningún ajuste. Hoy con la reglamentación y con la resolución que se han dictado por la FIP, vos podés hacer ajustes, podés cambiar algo de esos parámetros de ingresos, de gastos, deducciones que te da el fisco. Aceptás una vez que lo corregís con el fisco lo acepta, tocas un enter y presentás tu declaración jurada. ¿Sí? Esto no elimina el trabajo del contador público, porque obviamente vos igual vas a tener que hacer un flujo de fondos, vas a tener que tener tus papeles, lo que llamamos papel de trabajo, el respaldo de esa declaración jurada. Pero básicamente la declaración simplificada de ganancias lo que te dice es, no tenés que exponer, como tenías que hacer siempre, tu evolución patrimonial. Es decir, la sacás de la declaración jurada. Si bien eso está en bienes personales, si está expresado en bienes personales, en la declaración jurada de impuesto a las ganancias uno está obligado a hacerlo. Esto ya no se incluye. Bien. Solo flujo, ingreso, gasto, ¿sí? Y se acabó. ¿Cuál es el beneficio de esto? Lo que te dicen es que vas a tener un plazo de prescripción de 3 años en vez de 5 si la declaración jurada está bien, ¿sí? Vas a... Para que entiendan, después de los 3 años ya el fisco no te puede... Sí, no te puede exigir, no debería exigir. Salvo, dicen, que se genere algo que se llaman declaraciones de discrepancias significativas. Si el fisco detecta alguno de estos 3 ejes, puede ir para atrás y puede romper la barrera de los 3 años e ir a los 5. Bien. Okay. Que son que tengas una diferencia de impuesto, básicamente, ¿no? Quebrantos, etcétera, de hasta el 15% de tu declaración jurada. ¿Sí? Ahí tampoco se sabe si la declaración jurada es la base imponible o es el monto a pagar. Es el monto a pagar. Claro que es bastante diferente. Que es bastante diferente, porque el 15% del monto a pagar lo vas a alcanzar muy rápido, el 15% de tu base general va a ser... Claro, para que la gente más o menos lo entienda, la base imponible es sobre lo cual aplicás la alícuota del impuesto. Es decir, si vos te dio, después de todo lo que te hace el contador, te da que ganaste, para poner número redondo, $100.000 en el año, bueno, tenés que pagar el 35% de eso. Bueno, los $100.000 son la base imponible, el 35% es lo que tenés que pagar. Correcto, entonces la diferencia es sustancial, es 1/3 de un total, ¿no? Entonces hay una diferencia importante. Bueno, esa es una opción. La otra es que superes, aunque no sea el 15, superes los 100 millones de pesos, que es el monto de evasión de la ley penal tributaria. Claro. Y el tercero es que tengas, aunque sea una factura por un peso, una factura apócrifa por un peso. Claro. Si utilizaste facturas apócrifas en tu flujo, en tus gastos para deducirlos, estás afuera del sistema. Claro, porque la ley penal tributaria eso lo pena. Lo pena, y hay un gran dilema con esto de la facturación apócrifa, pero bueno, estas son las 3 cuestiones que te pueden hacer salir de la declaración simplificada de ganancias. ¿Qué ventajas tiene la declaración simplificada? Además, que no te dicen que para esas discrepancias significativas del 15% o de la ley penal tributaria, básicamente
no se van a contabilizar dos presunciones que son las más importantes del sistema para construir alguna diferencia de impuestos a favor del fisco, ¿sí? Para detectar alguna. Sí. Las que vos conocés muy bien, que es incrementos patrimoniales no justificados, ¿sí? Si tus ingresos no calzan con los bienes que compraste en ese periodo, la diferencia se presume que es impuesto omitido o ingresos omitidos y hay una defraudación o una evasión. Eso está en la ley. El decreto reglamentario agregó algo que se habían olvidado porque son bastante brutos, los movimientos bancarios, ¿sí? La otra presunción base, ¿sí? Si vos tenés movimientos bancarios por 100.000 pesos y declaraste que tuviste ingresos por 10.000, estás en un problema. Claro. O tendrás que explicar de dónde vienen los otros 90.000, de un mutuo, de alguna transferencia, de algún donante generoso, alguna amiga, algún amigo. ¿Alguna jubilada? Claro, estaba pensando en lo mismo. Los jubilados están últimamente con mucha plata, así que bueno, podría ser una opción. El sistema tiene estos beneficios que básicamente lo que te proponen es: no vamos a mirar tu evolución patrimonial. Yo lo he definido de esta manera. Hay muchos están de acuerdo, algunos sostienen alguna otra cosa. Esto tiene dos beneficios principales. Uno, estamos todos de acuerdo, el tapón fiscal. ¿Qué te dicen? Si vos presentas la declaración jurada simplificada y esa declaración jurada simplificada del 2025 que la presentás ahora en el 2026, sí, claro, está bien, no te la impugnan con esas discrepancias significativas, tenés tapón fiscal. ¿Qué significa esto? Que no te pueden revisar los periodos fiscales anteriores. Esto ya estuvo en nuestro sistema en algunas oportunidades. Este es un tapón fiscal mal hecho, pero tapón fiscal al fin. Mal hecho en términos de técnica legislativa, me refiero. Okay. Y el otro gran beneficio para mí, que es indirecto, es que esto es un blanqueo de consumos. Porque cuando vos te están diciendo, yo no voy a mirar tu evolución patrimonial, lo que te están diciendo técnicamente es no te voy a mirar el consumido. Para los tributaristas, los contadores y los abogados, el consumido es lo que miramos siempre antes de presentar una declaración jurada. Esto que simplemente si te da tus ingresos con tus gastos. Claro. Si vos tuviste más gastos que ingresos, tenés que tener un préstamo o tenés que tener deuda, no hay otra opción. Para ¿sí? que el terror es que te dé el consumido negativo. Claro. Que es lo que indica que tuviste un problema. Claro. Algo irregular. ¿Qué negreaste? Simplemente que tuviste ingresos en negros que no estás declarando. Entonces, esto lo elimina, no van a mirarte el consumido. La propuesta es esta, no te voy a mirar el consumido. Con lo cual yo sumo algo más. Como esta propuesta de declaración simplificada es permanente, porque vos la vas a poder hacer este año, el año que viene, hasta que se derogue, si es que se deroga o no, no importa, pero mientras no se derogue esto va a estar al infinito. Initerno. ¿Sí? Esto yo lo llamé neoblanqueo permanente en alguna nota del mayo del año pasado, mucho antes que estuviera la ley. Yo hice una nota en perfil con el proyecto, que era muy similar, casi idéntico. ¿Sí? Y después que salió, el gobierno, en una de estas declaraciones que hace a través de la oficina de comunicación del presidente, no sé qué, le puso blanqueo popular permanente. ¿Sí? Popular, obviamente alguien que presenta una declaración simplificada del impuesto a la ganancia o declaración de impuesto a la ganancia debería tener bastante poco. Sí. ¿Sí? Popular podría ser para un monotributo social o para un monotributo de los más bajos, no para este caso, pero bueno, esto es así como lo llamaron. Da la imagen de lo que entienden ellos por popular. Digamos. Pero claro, no, pero además otra cosa, da imagen de lo que quieren hacer. Vos mirás todo, desde mayo del año pasado hasta ahora, recordemos que este proyecto se presentó en una conferencia, este proyecto de ley, que luego fue ley en diciembre, porque al principio no lo pudieron sacar. Sí, claro. De hecho, yo creí que esto no iba a salir, de hecho así lo dije, no te me equivoqué, de cabo a rabo. Lo presentó Expert con pasos en una conferencia en la Casa Rosada, este proyecto. Dijeron, principio de inocencia fiscal, como si no existiera el principio de inocencia en nuestro país, que es un principio constitucional, histórico, ¿sí? Que le volvieran a devolver la plata a los argentinos, de los ahorros que habían hecho. Porque hay que ser claros, lo que nos están diciendo es, hagan toda esta declaración simplificada de la ganancia, pero el objetivo no es solo la declaración simplificada de ganancias. Es el blanqueo de consumos. ¿Por qué? Porque lo que te están proponiendo es que saque los dólares del colchón. ¿Ustedes se acuerdan? Esto nació como para sacar los dólares del colchón. Sí. De hecho, no sé si lo pueden pasar, hay una publicidad que me la mandaron, porque yo no tengo Instagram, no tengo redes sociales más que LinkedIn, pero que es profesional. Hay una publicidad dando vueltas del Banco Nación con un colchón que entra al banco. No sé si ustedes la vieron. No la vi. El colchón que entra al banco. Les propongo, es un colchón que está entrando al banco. Si la pueden buscar, la buscan un segundo. Bueno, ahora vamos a buscar. Ezequiel Amarillo poniéndose en problemas. Ahora vamos a buscar a ver si Ezequiel la encuentra. No, porque la verdad que es
la verdad que es difícil calificarlo, pero es algo que da vergüenza ajena. Sinceramente da vergüenza ajena. El Banco Nación, ustedes se acuerdan, el año pasado, a fin de año cuando salió la ley, en enero el ministro Caputo tuiteó, saquen los dólares, el Banco Nación está abierto, vayan. Bueno, el Banco Nación es una publicidad de un colchón entrando al banco a depositarse. Claro. Los dólares que supuestamente están adentro. Acá hubo dos objetivos. Con ese blanqueo de consumo lo que te proponen es sacar los dólares del colchón, meterlos en el sistema porque necesitamos dólares. Esto es algo evidente, clarísimo, no digo nada nuevo. La realidad es que eso fracasó. Fracasó, hay unas notas de evolución de los plazos fijos en dólares y esto no sucedió. Claro. De hecho, cayeron, ¿sí? De hecho, cayeron nominalmente en los últimos meses. La ley, recuerdo que se sancionó el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, paradójicamente. Sí, hermoso. ¿sí? Y entró en vigencia el 2 de enero, que es cuando la publicaron en el boletín oficial. De ahí hasta ahora ha habido caída de depósitos en dólares. Esto por un lado. Y por otro lado, no se ha visto, o no he visto los de los que hemos tenido consultas, los cruzo con amigos, con colegas, contadores, abogados, y nadie ha tenido una persona que haya ido a llevar los dólares. Claro, Mucho menos en 7 millones de dólares. Tampoco en 200.000, como dijeron algunos ministros en algún momento, 200, 300, tiraron cualquier número. Esto no ha sucedido, no creo que vaya a suceder. Y especialmente porque el sistema ha determinado que vos tenés la reglamentación, que para poder usar los dólares del colchón vos tenés que bancarizar, en origen o en destino. ¿Esto qué quiere decir? Si yo quiero comprar una casa, esa casa la tengo que depositar. Ahí la está pasando, si usted lo está viendo por YouTube, está pasando la propaganda del colchón entrando al banco. Bueno, ahora el colchón se desliza por la plaza, sí, es bastante... El colchón piensa que va a ser. Sí. Bueno, es realmente... da vergüenza ajena. No, yo no puedo decir de otra manera. Pero esto que estamos viendo, estas publicidades, lo que dijo la ministra anteayer, lo que dijo en esa conferencia de prensa Pasos y Esper, lo que dijo el ministro Caputo, todo eso, lo que dijo el presidente es como si fuera un blanqueo, pero sin pago de impuestos, pues no tenía costo de impuesto especial que normalmente tienen los blanqueos. Bueno, lleva a lo que se llama en la teoría de la doctrina de la Corte Americana, se llama la teoría del entrampamiento. El Estado te entrampa. El Estado te miente, te hace creer una ficción, te lleva en un camino que después se te vuelve en contra. ¿Sí? Y esto es lo que está pasando. Aquí quien lleve, yo diría, 100, 200, 300, 400 mil dólares, va a estar en un problema. ¿Sí? Porque quien tenga que bancarizar esa plata, se van a disparar las alertas de los bancos, ¿sí? Y esto del Banco Nación ahora explico por qué existe lo del Banco Nación. Se van a disparar las alertas de los bancos y van a realizar lo que se llaman reportes de operaciones sospechosas, técnicamente ROS, que van a la unidad de información financiera. Son operaciones antilavado. ¿Sí? Okay. De hecho, ustedes vieron que cambió hace poco tiempo el presidente de la UIF. El presidente de la UIF anterior, Paul Stark, se fue, según información periodística y algún dato que tengo, porque lo que hicieron hacer firmar una resolución para relajar controles y él no lo quiso hacer. Argentina tiene en este mes, si no me equivoco, principio de junio, otra evaluación del GAFI, ¿sí? Para ver si nos mantienen fuera de la lista gris o nos meten en la lista gris. Entrar en la lista gris... Explica qué es el GAFI. Claro, es la unidad antilavado de dinero internacional, para llamarlo así, es un centro internacional. Si te ponen en la lista gris, vas a ser uno de los países opacos en términos de lavado de activos, es decir, que donde puede haber lavado de activos, y eso inmediatamente tiene complicaciones en toma de inversiones, riesgo país, etcétera. Que es precisamente lo que ellos no quieren que pase. Lo que no quieren que pase, pero esto me lo contó el anterior, me dio este dato del anterior director de la UIF, un querido amigo, Ignacio Jacobucci, que estuvo hasta antes de Paul Stark, pasaron varios ya, es el tercer presidente que tiene la UIF, que está en la lista gris, tiene un impacto directo del 3 a 4 puntos del PBI en materia de inversiones, ¿sí? de caída del PBI. Es un dato fortísimo, ¿no? Entonces, bueno, no lo pudieron hacer, entonces se mantienen las alertas antilavado y claro, esto, cualquier depósito que haga va a disparar esto, con lo cual vas a tener un problema penal. Claro, que puede derivar primero en una investigación administrativa en una causa penal. Claro, ellos dijeron, le ordenaron a los bancos que relajen los controles y que por diferentes normativas, no de la UIF, Banco Central, etcétera, pero lo que no tienen en cuenta
es que la mayoría de los bancos que operan en Argentina tienen casa matriz fuera. Claro. Claro. Esos bancos tienen políticas de compliance, de cumplimiento, políticas de prevención, entre otras cosas, de lavado de activos, que los van a obligar a los bancos que están acá a hacer reporte de operaciones sospechosas. Claro. ¿Quién no lo va a hacer? El Banco Nación. El Nación, Claro. sí. Claro. ¿Quién no lo va a hacer? El banco. Probablemente no lo haga. Yo quisiera estar en la silla del sujeto oficial de cumplimiento, se llama, de los que trabajan en compliance en cualquier empresa o en los bancos, que reciba que Mario Nitti fue y depositó $5 millones en su cuenta, Sí. cuando es monotributista clase, estoy poniendo un ejemplo así, A. breve, A, la más baja, Sí. y depositó $7 millones. Yo creo que ese señor del Banco de la Nación lo va a disparar igual al ROS. Claro. ¿Sí? Pero bueno, por supuesto, es un banco público con una injerencia política directa, clara, el director claro. del banco. Pero la aspiración de todo este sistema, con todo este componente, subo lo mínimo a la ley penal tributaria, se cambió un mecanismo de la ley penal tributaria, con lo cual hoy todos los delitos pueden ser pagados y te evitas el problema penal. Sí. ¿Sí? Ok. Te evitas el problema penal, esto es una locura. Pero es una locura en términos técnicos porque deja sin efecto el sistema que ya nadie le tenía miedo. Claro. Ahora, si me agarran, pago y chao. Chao. Sí. Tenés que tener plata, Sí, claro. no sea que seas pobre. Bueno. O tuviste un problema claro. comercial. Claro. Porque ahí estás sonado, ¿no? Bueno, no vas a poder hacerlo, pero para no meterme en temas técnicos podés pagar y salir. Yo le puse en un artículo que escribieron en un libro que sacamos la monetización del delito tributario. El delito tributario pasó de ser una moneda de cambio con la plata. Digamos, si vos la haces y tenés mucho negro, lo que tenés que ir apartando un poquito para el día que te agarren. Ese sería el tema. Todo el día que te agarren, pagás y se termina. Bueno, apartar siempre es bueno, ¿no? Sí. Guardar, pero digo, sí, para esto también. Sí, Podrías sí, tener sí. dos, una para tu vida y otra para la ley Claro, penal tributaria. claro, Sí, podrías sí, tenerlo. señor, sí, señor. Consejos. Pero básicamente esto es lo que ha sucedido. Para atrás sacar dólares de Conchor. Para adelante. Y para adelante, yo lo he dicho así que no tengo ningún dupe en decirlo, lo he escrito. Esto es una invitación a vivir en negro. Si no te van a mirar el consumido, ¿para qué facturar? Bien. Es una pregunta. Claro, es que claro, diga claro, claro, sí, cualquiera. sí, totalmente. Claro. Si no me van a mirar esa diferencia patrimonial, perdón, de flujo entre ingreso y gasto, ¿Para qué voy a andar pagando ingreso bruto facturando? Si no, por supuesto. IVA y todo lo Sí, demás. por supuesto, IVA. Entonces el sistema está bien como simplificación, podría ser una buena idea. Creo que el producto final es malo. Es malo. ¿Qué vamos? Podemos preguntar qué voy a hacer yo. Yo soy responsable inscripto. Nunca pude ser monotributista, aunque es mi aspiración en la vida. La máxima. Después que River salga campeón, ¿no? Por supuesto. Pero la máxima es esa. Yo me voy a meter en la declaración simplificada. Sí, claro. Claro. ¿Por qué? Porque sí, por todos estos beneficios que yo le digo. Porque puedo. Porque no tengo ningún... Vamos a ver, no tengo ningún problema para atrás, pero mejor bloquearlo. Claro. Porque evita fiscalizaciones, básicamente. Pero el sistema parte de lo siguiente. El ahorro en dólares que vos no podés tener, hay que decirlo así, no es producto de héroes, de gente que guardó, es producto de la evasión. Los dólares, esos del que están en el colchón de la publicidad del Banco Nación, con diferentes colores, con patitas, que caminan, leen el diario, pasean al bebé, etcétera, es producto de la evasión. Yo no quiero entrar... Vos decís, por algo lo tenés fuera del sistema. Pero vamos a ver, Claro. yo en mi declaración jurada de impuesto a las ganancias tengo dólares declarados, hace muchos años. Bajan, suben a veces, cuando puedo comprar, a veces he comprado, a veces he comprado un vehículo y los he gastado, no importa, va fluctuando. Yo puedo gastar mis dólares, Sí. no necesito ir al Banco de Nación. No necesito bancarizarlos en origen o en destino, yo hago lo que quiero con mis dólares. Claro. Están declarados, lo que tengo que hacer el año siguiente, ahora no, si estuviera en la declaración simplificada no, es bajar mi monto de consumido de los dólares. Claro. Esos dólares están declarados, con lo cual yo no tengo ningún problema en utilizarlos, no necesito la ley de inocencia fiscal para eso. Claro. Los dólares que no están declarados son eso. Y hay otra cosa, vos me decís, no, bueno, pero no se podían comprar dólares, que es la justificación. Pero yo puedo tener exteriorizado pesos en mi declaración jurada, equivalentes a esos dólares. Tampoco tendría problema. Sí. ¿Sí? Claro que no. Por supuesto, Ni- cuando ningún tengo saldos problema. hacen peso. Absolutamente ningún problema. Yo podría haber tenido dólares exteriorizados
pesos exteriorizados que valen X cantidad de dólares, ¿sí? Entonces, acá seguimos construyendo un sistema que beneficia al evasor, aplaude al evasor, lo premia y castiga al cumplidor. Este es el sistema en Argentina. Lamentablemente es así. Sí, lamentablemente es así. ¿Cada cuántos años hemos tenido un blanqueo? En promedio cada 3 años, 3 años y medio. Sí, más o menos. Sí, en los últimos 20 años, para tomar una cuenta más o menos clara. Es que ya forma parte de nuestra cultura eso. Sí. Es parte de nuestra Aguantá que ya cultura. algo va a salir. Aguantá que algo va a salir. Pero yo te diría, esto antes de la ley de inocencia fiscal, yo lo dije una vez, algunos se escandalizaron, porque claro, hablan con eufemismos. Esto es una invitación a evadir. Vale la pena evadir. ¿Pero por qué vale la pena? Porque no tiene costo real evadir. Claro. Al revés, vos si evadís, o si evadías, ¿sí? A los 2 años tenías un blanqueo, 3 años, no solo habías estado no solo habías ahorrado impuestos primero, evadido, ¿no? Pero habías ahorrado. Si tenías una competencia con alguien que hace lo mismo que vos en el rubro, habías estado en mejor posición porque no habías internalizado costos, ¿sí? Entonces podías tener precios más bajos del bien o del servicio que sea, ¿sí? No importa. Y cuando te llegaba el momento que te detectaban que ibas a tener un problema, la causa penal no la tenías porque tenías un blanqueo, te eximía de causas penales, te hacía una reducción de intereses y te sacaba las multas. El país de las maravillas. Claro. País de las maravillas. Sí. País de las maravillas. Vos sabías, como dijiste, ahorrado, tenías la caja de seguridad y otra más chiquita para cuando llegue el momento. para la ley penal tributaria, para la fiscalización tributaria, y sacabas los dólares que habías ahorrado y probablemente con un cuarto de los dólares de los que habías ahorrado en ese momento, pagabas y te evitabas los problemas. ¿Qué pasó? El gobierno sacó esta ley el año pasado, el proyecto y salió. El año anterior había terminado el blanqueo que hicieron ellos. No les daba la cara para hacer otro blanqueo. No tenían margen moral, ético, para hacerlo. Entonces, por eso hicieron esto. ¿Sí? Por eso no tenemos. Esto sería mucho mejor que fuera un blanqueo directo. Para mí hubiera sido mucho más honesto intelectualmente. Sí, necesito plata, un nuevo blanqueo. Otro sistema. Inventaron todo esto con modificación de 3 leyes muy importantes, repito, ley penal tributaria, ley de procedimiento, código civil y comercial, y agregaron la declaración simplificada del impuesto a las ganancias, que paradójicamente no la agregan en la ley de procedimiento tributario, donde podría haber estado. Es una ley aparte, ¿no? Claro. Que tiene su propio esquema con algunos artículos. ¿Qué va a pasar? No sé, yo creo que va a haber adhesiones al sistema, pero precisamente por esto que te digo, no para sacar los dólares de colchón, sí para utilizar el beneficio del tapón fiscal. Quedo resguardado para atrás, ¿sí? Y a futuro veo qué hago. Probablemente muchos que presenten la declaración simplificada del impuesto a las ganancias este año, el año próximo vuelvan al sistema general, al sistema de declaración jurada tradicional, ¿sí? ¿Pero por qué lo decís eso? Porque es mucho más dúctil la declaración jurada tradicional. La presentabas, hacías tus trabajos con el contador, realizabas los papeles de trabajo, veías ingresos, veías gastos, tomabas las deducciones, ¿sí? Por ejemplo, la FIP, en la declaración simplificada del impuesto a las ganancias, hasta ayer, estaba permitiéndote una deducción de 7.200 pesos en el año de combustibles. Sí. ¿Está bien? Claro. Yo creo que me voy a meter en la declaración todavía. Digo, en principio me metería, pero tengo que ver cómo me da la ecuación, porque si me sacan deducciones que yo me tomo, por encima de los montos de la ley, porque es discutible, porque esos montos no están actualizados. Porque actualizan los montos de la ley penal tributaria, pero la deducción de combustible siendo la misma. Sí, la de los vehículos sigue siendo la misma. Sí, la misma. Sí, la de los créditos hipotecarios. La de los créditos hipotecarios sigue siendo la misma. Es un disparate. ¿Sí? Es un disparate. Si uno quiere ir a sincerar el sistema en serio, tiene que hacer una reforma tributaria integral, sistemática, ¿sí? Y que en materia de impuesto a la ganancia, lo primero que hay que revisar es las deducciones. Lo primero que hay que revisar es las deducciones. Bien. Juan, ¿te quedás 10 minutitos más? Sí, 10, 15 claro. minutos más. Ponemos un temita. Mirá, le dije acá al operador que vos te gusta Calamaro. No le re, ¿no? Mi ídolo. Bueno, podemos poner Calamaro y seguimos después de Calamaro la charla. Bueno, seguimos y nos seguimos aprovechando acá del tiempo de Juan Manuel. Ya te agradezco, Juan, por quedarte. Juan, ¿sabés qué se me ocurre? Ir para el lado del sistema tributario. Antes de eso, creo que la locutora tenía una pregunta para hacer, una pregunta bien de contribuyente. A ver, De contribuyente menor, ¿viste? Cuando no tenés una empresa, cuando sos Claro. el ciudadano de a pie, muchas veces te encontrás en ofertas, descuentos del 10%, del 21%, en algunos casos, cuando no recibís factura del producto que estás comprando.
Obviamente esto se puede extender a compras mucho más grandes que lo que puede ser, no sé, un celular o algo más pequeño. Pero sí me pregunto quién carga con la responsabilidad cuando vos accedes a comprar un artículo y no elegís la factura, la facturación del mismo. Vamos a ver, en principio lo que establece la ley es que los dos tienen vos de exigirla y el comerciante de dártela. Muchas veces los descuentos que se ofrecen igual pueden darte factura porque tienen que ver con tarjeta de crédito, si pagás con tarjeta de crédito o efectivo, porque ellos ahorran la comisión y lo que están devolviendo es la comisión que le cobran a ellos, o la que no te están devolviendo, la que no te están cobrando. Después cuando compras ciertas cosas hay que tener mucho cuidado, es una decisión de cada uno si prefiere el descuento o no el descuento. No tendrían que descontarte solo el 25 eventualmente, sino algo de ganancia, porque también se están ahorrando eso, pero son bastante ratones. Sí. Pero digo, hay compras como un celular, si no te dan factura, pues estás en problema con la garantía, ¿no? Hay lugares donde tenés eso, pero en principio la responsabilidad ciudadana debería ser de los dos. Nosotros debiéramos construir en Argentina una cultura tributaria donde eso suceda. Y mirá, esto tiene que ver con las deducciones. Si vos pudieras deducir de tus impuestos muchas más cosas, vos pedirías más facturas. Claro. Porque vos esas facturas las podrías computar, ¿sí? Como un gasto deducible. Entonces sería interesante que ese sistema alguien lo piense, algún día o alguien entienda de esto. Esta quita de las deducciones argentinas eran importantes hasta Cavallo. Después de Cavallo empezaron a bajar, a restringirse, ¿sí? De una manera absurda que hoy decíamos 7.200 pesos en combustibles. Sí, es absurdo y hay muchísimas más, ¿sí? Yo, la que me quedó a mí en la cabeza, la que me queda dando vuelta, son los intereses del crédito hipotecario. Vos sacás un crédito hipotecario, te compras una casa por eso, y todos sabemos que las primeras cuotas de componente impositivo es terrible por el sistema que te da el banco. Entonces, vos de lo que pagás casi todo interés. Eso debía ser deducible. Y lo mantienen en 20.000 pesos hace 40 o por lo menos una proporción, porcentaje del total. Entonces vos decís, claro. Bueno, podés deducir el 40% del total. No sé, propongo cualquier número, no importa. Sí, no importa. Bueno, 40, listo. Yo sé que es el 40 del total que paga intereses, no pesos. Claro. ¿Sí? Pero bueno, creo que Argentina tiene que construir una nueva cultura tributaria. Hay muchas explicaciones para esto. La gente dice, bueno, pero a mí no me da nada, las calles están rotas. Bueno, creo que eso no es una explicación, porque si no es el cuento del ego de la gallina. A ver si te sirve lo que es. Hay que tener responsabilidad, hay que pagarlo. Es un círculo vicioso, no virtuoso. El Estado trata de cobrarte lo más que puede y lleva la presión tributaria lo máximo que puede. Y el contribuyente siente que por lo que paga le dan poco. Y entonces está roto ahí el círculo de confianza y entonces salir de eso es una... Sí, y muchas veces es un justificativo también para evadir, ¿no? Entonces la gente lo utiliza como justificativo moral para no ser... Por eso la explicación de los que evaden son héroes, los que fugan son héroes. Claro. Digo, es una explicación moral pero ya no por el sistema, porque esa gente está por encima de tener bien esos servicios necesarios porque tiene los que quiere y los puede pagar, sino porque efectivamente es la justificación moral para evadir. Sí, totalmente. Y ahí viene mi pregunta que tiene que ver con el tema del sistema tributario. ¿Cómo salimos de este sistema atroz? Porque recién te lo decía fuera de cámara, pero a mí me vuelve loco mirar. Yo miro mucho el presupuesto. Y miro el presupuesto del 2025, la ejecución del presupuesto del 2025, y no lo miro tanto de los gastos, porque es lo que se suele mirar, lo miro mucho de los recursos, que habla también de cuán equitativo no sea un sistema tributario. Y un sistema tributario y un gobierno en general. Y muy distributivo no puede ser si el 33% de lo que recaudó el gobierno en el 2025 fue de IVA. El IVA lo pagan todos, sabemos que es el menos distributivo de todos los impuestos, menos equitativo de todos los impuestos. Digo, un Estado que se sostiene con el 33% de sus recursos, con el impuesto menos equitativo de todo, bueno, ¿cómo hacemos para salir de esa maraña? Porque lo otro que le sigue son las contribuciones patronales. Digo, ¿cómo hacemos para que empiece a ganar más terreno aquellos impuestos que se exteriorizan, digamos, los que tienen mayor capacidad contributiva que los del consumo? ¿Cómo salimos de esa manera? Es complejo, Mario. La verdad que es complejo. Cuando vos mirás el panorama general, vos tenés RIGI, RIMI, REIP, el régimen especial de bienes personales que se hizo, todo tiende a baja impuestos en la pirámide más alta. Claro. Pero está clarito, es muy claro. Hay un pase de plata de los de abajo a los de arriba, pero espectacular. Y no por el lado de los gastos, porque todos miran el gasto, porque encima del lado de los gastos también se reduce el gasto social. Pero además del lado de los recursos también está viendo un pase gigantesco. Sí, acá, vamos a ver, el sistema merece un barajar y dar de nuevo.
total y absoluto en muchísimos, en casi todos sus aspectos, te diría. Pero si no empezamos debatiendo un nuevo régimen de coparticipación, esto es impensado. O sea, el sistema no... Yo también escribí hace un año y pico en Perfil 2 casi, que hay una crisis terminal del federalismo fiscal. Yo puse que el federalismo fiscal cruje. Hay un problema. En CRA, el Congreso de anteayer, me invitaron a hablar de tasas municipales. Y claro, todos contra las tasas municipales, todos contra los municipios, todos contra la provincia. Porque vos fijate, el Estado Nacional hace gala de reducción del gasto, ¿sí? Y dice las provincias y los municipios no hacen nada. Las provincias y los municipios en un consolidado han achicado 3 puntos del producto de cada una para entre 2 y 3 de reducción de gastos. Esto es importante. Sí, la gente no lo sabe. Claro. La gente cree que los municipios son los que le complican la vida. La Junta de Vago que... Sí, y probablemente haya muchos municipios que tienen que revisar las cosas, que hay que hacer las cosas mejor, que hay tasas municipales que son exorbitantes, que no te dan servicios. Esto es real, pero no son todos. Claro. Y además, entender que en Argentina, de la reforma constitucional del 94, el constituyente tomó una decisión de centralización de funciones al nivel más bajo. Municipal. Es decir, de la nación a las provincias a los municipios. Esto sucedió, esto se fue dando la década del 90 en adelante. ¿Cuál es el problema? Que no le dieron los recursos. No le dieron los recursos. Una pava, déjame que te meta. La gente no sabe lo caro que es tener el alumbrado público. Para el municipio eso es tremendo. Pero supongamos que con el alumbrado pagas una tasa, la tasa de alumbrado, limpieza, servicios generales. Pero yo te doy un ejemplo que es peor. Vos seguís viviendo en... Yo estoy ahora en Caballito. Caballito, ahora bueno. Progresaste. No, bueno, somos los dos de la zona sur, Mario. Sí, claro, sí. Yo me crié, viví en Adrogué, digo. Yo me crié en Tablada. ¿Y vos donde había un hospital provincial, hoy es hospital municipal? Sí. Hay muchos hospitales municipales. La mayoría de los municipios sostienen un ejemplo. Tienen escuelas que eran provinciales pasaron a ser municipales. Los municipios tienen policía municipal. ¿No? La provincia de Buenos Aires tiene policía municipal. Para ser muy rápido y no ser técnico, les enseñamos con Mario a nuestros alumnos en el grado que los impuestos financian servicios públicos indivisibles. Seguridad, justicia, educación, salud. Y los divisibles se financian con tasas. Alumbrado, barrio y limpieza. Justicia. Tasa de seguridad e higiene, que financia el control de la bromatología en el municipio. Sí, claro. Caminos rurales, caminos urbanos. Bueno, hay tasas. Después le decimos, los municipios se financian solo con tasas. O le dicen algunos. Nosotros no decimos eso. Solo con tasas. Pero yo les pregunto, de esta definición rápida que les hice, ¿cómo pagan? Si no pueden cobrar tasas los municipios, no pueden cobrar, impuestos los municipios, solo pueden cobrar tasas, ¿cómo financian seguridad? Que tiene que financiar con impuestos. ¿Cómo financian? ¿Cómo financian salud? ¿Cómo financian justicia? Hasta eso está decidido, claro. Y educación. No puede. Yo le llamé hace mucho tiempo un desfinanciamiento en origen. En origen el sistema nos propone que los municipios, las provincias también estén desfinanciados. Hay una concentración de recursos en el Estado Nacional. Sí. Claro, los municipios, te van a decir, algunos reciben transferencias, sí, las transferencias no se alcanzan. Las transferencias son dos tipos, las que vienen por coparticipación nacional o por coparticipación provincial, o transferencias directas que son discrecionales. Esas hoy no se están recibiendo, prácticamente salvo la provincia que asiste al municipio, todas las provincias del municipio por alguna cuestión particular, y la coparticipación no les alcanza para cubrir esa diferencia. Entonces, ¿qué hacen? Hacen las tasas, encubren verdaderos impuestos y cobran más de lo que deberían cobrar. Pero esto no lo justifico, trato de explicarlo para que entendamos por qué funciona así, es porque no tiene los recursos necesarios, pero no tiene las fuentes de financiamiento necesarias. Porque del 90 en adelante les transferimos un montón de funciones y no les dimos los recursos. Claro. ¿Sí? Y no le dimos los recursos. Sí, totalmente de acuerdo. Vos sabés que mientras hablabas, no me podía sacar de la cabeza, hace cosa de 6-7 meses estuve en conversaciones con un alto funcionario de un municipio importante, de la parte presupuestaria del municipio. Y ahí te pone en blanco sobre negro el momento que están viviendo. Es un municipio muy importante del oeste. Y me decía, mirá, de por sí la coparticipación que viene de la provincia cayó estrepitosamente, como vos decís. Transferencias no están teniendo. Y además dice, nosotros nos financiamos con tasas mayormente. Y las tasas están directamente relacionadas a la facturación de los negocios. Sí. El consumo cayó estrepitosamente. Se la están viendo en figurita. No tiene manera. Los negocios van cerrando porque el consumo cayó. Recauda menos tasa. El municipio está ahora haciendo malabares. Malabares. Haciendo malabares y además hay una
este discurso político baja y hay una acciones judiciales permanentes contra los municipios por las tasas. Entonces esto también está horadando la problemática. Sí, yo creo que les está generando un gran dilema y hay municipios que te dicen que no aguantan muchos meses más de esta forma. Bueno, Grandes, importantes, ¿no? ¿Y cómo se sale de esto? Porque esta es la parte, digamos, del federalismo que tiene tantas ventajas. Por un lado, que está bueno esto de descentralizar las decisiones. Bueno, tiene esta contrapartida. Hay una burocracia más importante para mantener. No, que aparte la Constitución decía descentralizar recursos, funciones con recursos. Sí, totalmente. Esto es claro, artículo 75, 2 segundos y tercer párrafo. Era una clara señal. Porque claro está, cuando yo bajo el nivel de decisión al municipio, tengo más democracia, tengo más república. Claro que sí. ¿Por qué el vecino de Lomas, Sí. que vive no sé, en Tras Radio, llega al municipio, toma el bondi, en media hora, 40 minutos está? No llega al gobernador que está en La Plata, Por supuesto. y menos algo, pues no lo atienden. Al municipio vaya alguna puerta, alguien le abre y hace el reclamo. Sí, totalmente. Esto es más democracia, es decir, acercar la toma de decisiones a el ciudadano de a pie, al que menos tiene además. Sí, y además Sí. decisiones de la diaria, digamos, ¿no? Mira, yo hace muchos años, en 2002, estaba dando unas conferencias en Mar del Plata, en el Sheraton, me acuerdo, y había organizado, no sé qué grupo, y me habían invitado. Y fuimos y entonces terminamos la charla y salimos allá al hall central, estaba con Horacio Corti y yo, éramos muy jóvenes. Estaba José Casás, Sí. había un profesor que no voy a nombrar porque fue el del problema, y estaba el secretario de Hacienda de la municipalidad. Sí. Bien. Había venido con un grupito porque había venido a exponer el tipo. 2002, crisis. Pleno. Entonces, este profesor de una universidad privada argentina, pero no importa de dónde el profesor es, un energúmeno, por eso no lo voy a nombrar, le dice, no, los había castigado cuando había hablado él, él le dice, no, porque ustedes, los que hacen con las tasas municipales, no sé qué, tipo, se le dice, ¿sabes lo que pasa, che? Le paró en seco, le dice, ay, que me vienen a golpear la puerta para pedirme un colchón, no el del Banco Nación, y una chapa para poder pasar el invierno, porque en el invierno es a mí. Se terminó la conversación. Claro. Y eso, ese día, yo después trabajé en un municipio, fui secretario de Ingresos Públicos, un poco tiempo en Quilmes, pero esa experiencia, y después esa experiencia en Quilmes de un año, muy poco, me permitió verlo del otro lado, ¿sí? Y entender un poco. Y yo lo justifico con esto que te cobren 4 veces lo que vale la tasa. No, está mal. ¿Estamos de acuerdo? Claro, Está mal. claro, sí, y bien. quien quiera cuestionarlo, Ah. lo hacemos. Y yo asesoro algunos municipios indirectamente, algunas provincias, pero vivo del litigio y de defender contribuyentes. Sí. Lo hacemos. Lo que quiero es poner en caja el panorama, ¿sí? Este es el panorama real. No es inventado. Juan, yo te escuchaba a vos y no podía hacer menos que hacer memoria, ¿no? 2013, ya voy a hablar de 2012, era plena crisis. 2013, que ya no era tanta crisis, digamos, y que estaba en un momento que podríamos decir que estábamos de auge, casi 2013. Sí. También fui a un congreso invitado acá por el señor, ahí en Rosario, y me tocó... él ¿Qué hiciste me de llama- le hice de chofer a una alta figura de la política argentina. A todos nos toca alguna vez. Sí. Y después coordiné un panel de presupuesto público. Y en el panel había una funcionaria de cordobesa. Sí, claro, hoy es diputada provincial. En ese momento una chica joven. Y ahora debe seguir siendo joven, si no Sí, nosotros sí, que nos sí. queda. Y vos sabés que hablábamos del presupuesto participativo. Doctora Claro, Ferrero. y mucho el presupuesto participativo, para que la gente pueda, qué sé yo. Claro, uno de acá dice, bueno, la gente pide determinado. Y ella me decía, mirá, a nosotros lo que nos piden es cordón cuneta. Digamos, algo que para nosotros es tan fácil, el cordón de la vereda. Sí. Hay lugares que piden. Ella era ese funcionaria, la cordón. directora de presupuesto de la Municipalidad de Córdoba en ese Sí, momento que señor. gobernaba Sí, señor. Mestre. Sí, señor. Entonces, esas cosas te acercan más, porque vos decís, hay una necesidad de que. Y esas cosas tienen que ver con el municipio, tienen que ver con la diaria, y son cosas que no se ven. Ahí está la necesidad, ¿no? Yo creo que en los procesos de descentralización, como también nos pasó en los 90, es donde más se puede ver con la falta de coparticipación lo bien posicionada que está la ciudad de Buenos Aires y cuánto dinero recibe en comparación con el resto de las provincias y el resto del país. Y donde queda un poco en evidencia que el federalismo estamos flojos. Bien. Estamos Bien. flojos. No, pero el problema de la ciudad proporcionalmente no recibe tanto de copa
pero es la ciudad más rica del país, donde todas las empresas, aunque estén en Salta, Sí. haciendo litio, el domicilio legal está acá y pagan impuestos acá. Entonces es una ciudad que le sobran los recursos. Claro. ¿Sí? Por eso uno se indigna cuando ve gente en la calle, y salvo casos excepcionales de gente que está con problemas psicológicos o de droga, ¿eh? Claro. Después hay un montón de gente que está en la calle durmiendo y la ves y decís, ¿cómo no hacen algo con esto? No se hace, pero se podría hacer mucho más. Sí, bueno, hay una decisión de bajar el gasto social también, ¿no? Toda la barrera de contención se está Sí, flexibilizando. lo ves, Se está flexibilizando. no sé, ustedes lo ven acá, pero yo estoy en Santa Fe, Uruguay, es impresionante. Última pregunta. ¿Qué harías rápidamente con el tema de la coparticipación? Es que es un tema complejo, pero hay varios proyectos muy buenos. Yo les recomiendo que vean, hay un proyecto de la Comisión Federal de Impuestos, proyecto que hizo en su momento Oscar Bertea, creo que con Pablo Barat. Hay un proyecto, un proyecto del CFI, ¿sí? Hay un proyecto, una propuesta que ha hecho el gobierno de Salta en un libro muy interesante. Hay un libro interesante que hicieron José Ortubey con Martín Redrado sobre federalismo, sobre coparticipación. Hay un montón de propuestas. Yo creo que es sentarse a debatirlas, que alguien quiera hacerlo. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuestionás qué? ¿Qué cosa? No, es que esto hay que manejar de nuevo, básicamente los mecanismos de distribución. Hoy se reparte por porcentajes, ¿no? Sí. Que quedaron desde el año 88, fijos. Porcentaje, la provincia de Buenos Aires toca 10, no es 10. No, Sí. a Talto. 4 y pico. Esos porcentajes decían que venían representando los promedios de los porcentajes de la ley anterior de coparticipación. Tuvimos una ley, la 22-21, hasta el año 84, que se cae, termina, y bueno, eso no es así. Fueron porcentajes que tengo la información de quién lo dio. Le quitaron a muchas jurisdicciones, le quitaron, la provincia de Buenos Aires, especialmente para darle a otras. Sí. Yo creo que lo que hay que hacer es volver a un esquema como el que dice la Constitución, objetivo de reparto. Tomar parámetros objetivos de reparto. La vieja ley, para tener un parámetro, podría ser ese modernizado o cualquier otro, tenía 3 formas para distribuir entre las provincias, ¿no? Primero había que ver cómo distribuimos la masa coparticipable de nación y de provincias. Sí. Es lo que se llama masa primaria, ¿sí? O distribución primaria. Claro. Bueno, la nación en un estado como el de actual y con las ideas que tiene este gobierno, casi minarquista, yo diría que tiene que ir a tender a cero. Si no van a dar servicio, no ganan nada, Sí, ¿para pero- qué quieren? Que hoy está arriba del 50%. Sí, por eso, ¿para qué quieren 40 y pico en lo real, 50 Exactamente. con retenciones, etcétera, ¿no? Que no están incluidas en la Copa? Bueno, ahí tenés un punto, primera. Y después tendría que achicarse la masa coparticipable. Si eso sucede, para la nación, si eso sucede, es más fácil contentar a las provincias. Porque las provincias lo que no quieren es perder. Sí. La provincia de Buenos Aires perdió mucho, tendría que recuperar. La provincia de Chubut, por ejemplo, recibe un porcentaje que hoy para ellos no es relevante. ¿Sabes por qué? Porque Chubut tiene regalía minera desde 2000 en adelante, que eso no estaba contemplado en esa ley de coparticipación. Eso tendría que contemplarse. Claro. Si vos tenés ingresos por regalías mineras, son recursos, o mineras, petrolíferas, regalías en general, Sí. che, démosle a Formosa, o démosle a Santiago del Estero, a La Rioja. o a La Rioja, digo. Porque la ley dice que tiene que haber grado equivalente de desarrollo, competencias y funciones. Estas son las cosas. ¿Cómo distribuyo por competencias y funciones? ¿Qué decía aquella vieja ley para tener un parámetro para discutir en adelante? Cantidad de población era un parámetro. Sí. El segundo era brecha de desarrollo. Y el tercer punto era dispersión de la población. Cómo estaba distribuida la población dentro del territorio. 3 criterios. Que hacía una fórmula matemática que se iba actualizando y con eso se distribuía. Matemático puro y listo, y se acababa. Eso es lo que dice la Constitución, que tenemos que tener algún parámetro de tipo objetivo, no subjetivo como son estos porcentajes. Bueno, hay manera de construir. No es tan difícil reformar la coparticipación. Tenemos que poner de acuerdo en qué hacemos, qué quiere hacer la nación con esa plata, ¿sí? Si efectivamente queremos un federalismo donde la toma de decisiones estén en nación en provincia y municipios, darles más funciones, ¿sí? Darles más recursos y controlarlos. Y por supuesto que en este proceso debería haber un fondo de estabilización, que es lo que no tenemos hoy, que supuestamente eran los ATN en su origen. Sí, claro. Los ATN en su origen eran aporte del Tesoro Nacional, que era para tener esas. En otro lugar del mundo, Australia, Canadá, por ejemplo, países federales o confederados, tienen un sistema de un fondo compensador. ¿Qué hace ese fondo compensador? Por ahí no tenés tanto en cuenta la pobreza de un lugar.
en la distribución general, pero el fondo compensador se usa para eso. Entonces, yo tengo que hacer no sé, para poner algo que te saca, que hace que cambie tu vida. Cloacas. Claro. ¿Sí? Cloacas. Tengo que hacer cloacas en 5 ciudades formosas. Fondo compensador. Estoy dando un ejemplo cualquiera. Muy lejos de lo que fueron los ATN después. Necesito que Santiago del Estero, que ahora hace soja, tenga mejores caminos para poder sacar la soja. Bueno, fondo compensador. Obras destinadas a eso. Educación. Necesito más escuelas en Chaco. En el interior de Chaco. Fondo compensador. Esa es la idea. Y esto lo han tenido todos los países. Hay un muy buen libro que trata esto de un autor canadiense que explicó cómo fue el sistema, cómo construyeron el sistema en Canadá comparado y te habían tomado la experiencia de Australia. ¿Cómo hicieron con esto? Esto es importante. Me parece que tenemos que ir en ese camino. Y que ese camino sea aprovechemos la ley de coparticipación para establecer racionalidad tributaria, razonabilidad tributaria, simplificación tributaria real. La Constitución no dice que no puedes cobrar, pero a partir de ahora definamos claramente que no puedes cobrar esto. O que solo vas a cobrar esto. Que ingreso bruto va a estar atado. Necesitamos un gran pacto fiscal, si querés llamarlo, general, que contemple la coparticipación, otras cuestiones, y que defina un proyecto de sistema tributario integral para el país a futuro. Por supuesto, esto va a ser contenciones, porque quienes pensamos en un sistema tributario más progresivo, donde los que más tenemos más paguemos, me hago cargo de lo que nos toca, ¿sí? No le saco... no me saco la responsabilidad, donde los que más tenemos para ganar, por supuesto, no soy Don Chatarrín, digamos, no soy Pablo Roca, pero... No lo vengan a buscar, no vengan a secuestrar a la puerta de la radio, porque no. Digo, uno está conforme y feliz como le digo, pero digo, los que más tenemos paguemos más, ¿sí? Los que menos tienen paguen menos, ¿sí? Y tengan más asistencia. Eso se hace una discusión. Porque cuando vos miras las últimas 2 reformas tributarias que se pseudos, o los últimos 2 activos de tocar cosas fueron 2017 con la reforma de Macri y ahora con esta reforma RIMI, ley bases, etcétera. Y lo único que se ha hecho es bajar impuestos para los más ricos. Sí. Y esto es, bueno, yo estoy dispuesto a dar el debate ¿por qué no? Y desde las universidades tenemos la obligación de plantear este tema. Lo hacemos permanentemente, nadie nos escucha. Tengo que tener claro que cuando hablamos para nosotros. A mí me consta que algunas veces te han consultado, pero pasan cualquier cosa. No, pero cuando te consultan a veces es por la galería, te consultan para quedar bien. Pero yo a veces digo, tenemos que ir igual, aunque después no hagan nada, no les importe. Tenemos que estar, tenemos que dar el debate, tenemos que lograr que nos inviten, tenemos que hacernos oír. ¿Sí? Tenemos que hacernos oír, somos una voz técnica, pueden estar los legisladores, después tomarán sus decisiones, como hacen siempre, pero las toman sin saber. Las toman sin saber y sin escuchar, que es peor, porque para saber por ahí muchas veces hay que escuchar. Creo que podríamos dar algunas respuestas en un debate abierto. Esto, por supuesto, debería ser un debate súper profundo, debería ser un debate al estilo... El último debate profundo en Argentina se dio con el Código Civil y Comercial, no sé si se acuerdan. Sí, fue por todo el país, por todas las... Después salió lo que salió y me parece que en general es bueno, hay cosas para corregir, pero se fue por todo el país discutiendo en los colegios de abogados, los consejos profesionales, en las universidades, en las entidades que tenían interés, colegios de escribanos. Cuando hay intenciones se puede hacer. Hubo un debate, claro, y si vamos a modificar el Código Civil, como fue en ese momento, vamos a unificar Código Civil con Código Comercial, lo vamos a transformar, bueno, discutamos. Esto es lo mismo, hagamos un debate. Abramos el debate a la sociedad, que la sociedad que quiera escuchar, por lo menos, tenga la posibilidad de hacerlo. Hablamos francamente. Esto es un proceso que tiene que ser necesariamente largo. Modificar todo el sistema tributario argentino no es de un día para el otro, no hay fórmulas mágicas. Pero bueno, tenemos que hacerlo. Brasil lo hizo. Brasil está en ese proceso. ¿Pero qué hizo Brasil? Acá dicen las provincias de ingreso bruto. Ingreso bruto es malo, qué novedad, qué malo. Lo sabemos todos. ¿no? Pero es lo que tienen las provincias, lo que le dieron a las provincias. Claro. Se lo sacá, se muere. ¿Qué hizo Brasil? Hizo una reforma tributaria donde está acomodando un montón de impuestos. En vez de hacer un fondo compensador como el que está ahí, le dio un fondo de transferencias a todas las jurisdicciones para que no cobren X impuestos, pero mientras tanto le mantiene la recaudación promedio que tenía en los últimos 3 años. Le sigue dando la plata. Entonces, de esa manera que sí, vos podés acomodarte. ¿Cómo te vas a poder acomodar? Sí, porque mientras me acomodo, sigo recibiendo los fondos. Ahora le dijeron, y le hicieron en 10 años. En 10 años prepárate porque te suelto la mano. Es razonable. Es razonable. Claro que sí.
Bueno, como siempre, Juan, muy claro. Te agradezco haber estado acá. Espero que haya servido muy bien. Tenemos aplauso ahí. Te vamos a estar viendo seguramente en otro programa. Te vamos a estar consultando. ¿Sí? A disposición. Fíjate que ni te hablé de las universidades, que es un tema que también tenemos para hablar hoy tendido. Pero va a quedar para la próxima. Va a quedar para la próxima. Siempre. Bueno, gracias por estar. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, metemos un temita musical y vamos despidiendo después acá el doctor.